Lucas y Samuel descubren la verdad de sus orígenes y las complejidades de reconciliarse con su distanciado padre, Parker. En la quietud de un día normal, todo estaba a punto de cambiar. Samuel y Lucas, hermanos gemelos moldeados por años de incertidumbre y abandono, estaban de pie frente a una imponente mansión que parecía respirar un aire de perfección. Sus altos muros y jardines cuidados contrastaban marcadamente con los fríos y austeros pasillos del orfanato donde habían pasado sus años de formación. Sin embargo, mientras contemplaban la casa de Parker, su distanciado padre, no podían quitarse de encima la inquietante sensación de que algo monumental se avecinaba en el horizonte. Este hombre, que había elegido alejarse de ellos, ¿estaría ahora dispuesto a abrazar la vida que se había perdido? Los hermanos intercambiaron miradas nerviosas, un acuerdo silencioso flotando entre ellos. Ambos sentían el peso del pasado, cargado con las cicatrices del abandono y el deseo tácito de pertenecer. ¿Esta reunión ofrecería la curación que ansiaban o simplemente despertaría más dolor? Las preguntas se arremolinaban en sus mentes mientras se acercaban a la puerta principal. Cada paso resonaba con incertidumbre. La esposa de Parker, Claire, los recibió con una calidez que derritió momentáneamente el hielo de sus corazones. «Estoy tan contenta de que estén aquí», dijo, con voz suave pero firme, un toque gentil en la tormenta de emociones que se estaba gestando dentro de la casa. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras la familia se reunía alrededor de la mesa del comedor, cada miembro lidiando con sus propias expectativas y temores. Lucas y Samuel se sentían como extraños en un hogar que se suponía que debía darles la bienvenida. ¿Qué significaban realmente para esta familia y cómo podrían encontrar un lugar en ella? La cena se desarrolló en una mezcla de silencio incómodo y sonrisas forzadas. Los gemelos eran muy conscientes de las miradas intercambiadas entre los miembros de la familia. Las risas resonaban en el fondo, pero para ellos se sentían distantes, casi burlonas. Mientras el tintineo de los cubiertos llenaba el aire, la mente de Samuel era un campo de batalla de resentimiento y anhelo. Parker había elegido su vida perfecta por sobre ellos, y ahora, mientras estaban sentados alrededor de la mesa, luchaba con la necesidad de aceptación de una familia que se sentía extraña e inalcanzable. Después de la cena, Parker invitó a los gemelos a su estudio. Cuando entraron, el aire se sintió cargado de palabras no dichas. Parker se sentó frente a ellos. Su actitud seria contrastaba con la vulnerabilidad que brillaba en sus ojos. «Sé que esto no es fácil para ti», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. «Tampoco es fácil para mí. Lamento no haber estado ahí para ti». Pero Samuel lo interrumpió. La ira burbujeaba debajo de la superficie. «¿No lo sabías?», preguntó, la incredulidad goteando de su voz. «Crecimos solos mientras jugabas a la casita con tu familia perfecta». La mirada de Parker bajó. El peso de las palabras de Samuel se posó pesadamente sobre sus hombros. «Lo sé», susurró, apenas audible. «Lo siento, pero quiero intentar enmendarlo. Entiendo que nunca será suficiente, pero quiero ser parte de sus vidas». Lucas, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «No esperamos que todo se resuelva de inmediato», dijo. Su actitud tranquila contrastaba con la tormenta de Samuel. «Solo queremos una oportunidad para entender». Su conversación se interrumpió cuando Skylar apareció en la puerta, su presencia como un fantasma no deseado del pasado. Cuando entró en la habitación, el aire se espesó por la tensión. Sus ojos se clavaron en los de Parker, un destello de dolor compartido se encendió entre ellos. «No esperaba que todo esto sucediera», dijo, con la voz temblorosa mientras se enfrentaba a la familia que había tratado de olvidar. «Lamento lo que sucedió en el pasado». Parker asintió, reconociendo la historia tácita que había entre ellos. «Yo también lo siento, Skylar», respondió. «Hicimos lo mejor que pudimos, pero claramente no fue suficiente». Para los gemelos, este encuentro fue surrealista. Sus padres luchaban con las sombras de su pasado mientras ellos mismos luchaban con el deseo abrumador de pertenecer a un grupo. Comprendieron que el perdón no sería fácil, pero tal vez, solo tal vez, había esperanza de redención. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera inquietante se mantenía como una niebla, pesada y sofocante. Samuel y Lucas observaron cómo sus padres continuaban enfrentándose a los fantasmas de su pasado, cada palabra pronunciada
añadía una nueva capa de complejidad a su ya tensa relación. A pesar de la voluntad de seguir adelante, estaba claro que la aceptación no era una tarea sencilla. Los gemelos se sentían como intrusos en su propia historia, con el corazón pesado por el peso de las expectativas incumplidas. Con cada momento que pasaba, empezaron a comprender la profundidad de las luchas de sus padres. Vieron en los ojos de Parker el remordimiento por el tiempo perdido, el dolor de las decisiones tomadas hace mucho tiempo y el deseo de forjar un nuevo camino. Sin embargo, las heridas eran profundas. Sabían que su lugar en esta familia era incierto. Tendrían que demostrar que eran dignos de ser aceptados. A la mañana siguiente, cuando el sol derramaba sus rayos dorados sobre la mansión, iluminando su grandeza, los gemelos se sintieron atraídos hacia el jardín. Fue un duro recordatorio de la vida que se habían perdido. La risa de los niños jugando al sol. La calidez de los lazos familiares. Fue en ese momento cuando Lucas habló, con la voz temblorosa por la incertidumbre. ¿Crees que realmente podemos ser parte de esta familia?, preguntó, buscando con la mirada el rostro de Samuel en busca de tranquilidad. Samuel suspiró, pasándose una mano por el pelo. No lo sé, hombre. Se siente como si estuviéramos tratando de encajar en un rompecabezas que ya está completo. Los días se convirtieron en semanas, y los hermanos comenzaron a forjarse su lugar dentro de la familia Parker, aunque de manera lenta y vacilante. Claire, la esposa de Parker, los recibió con los brazos abiertos. Su naturaleza protectora era un bálsamo reconfortante para sus almas maltratadas. Sin embargo, no todos fueron tan acogedores. Logan, uno de los hijos de Parker, miraba a los gemelos con sospecha. Su actitud gélida era un recordatorio constante de las barreras que aún tenían que derribar. Mientras la tensión hervía bajo la superficie, Samuel luchaba con sentimientos de rechazo. Cada mirada persistente de Logan parecía un recordatorio de que su presencia no era del todo aceptada. Lucas, siempre optimista, trató de mantener viva la esperanza, animando a Samuel a ver más allá de la hostilidad inicial. «No estamos aquí solo para llenar un vacío, Sam», le dijo una noche mientras se preparaban para dormir. «Estamos aquí para crear algo nuevo, juntos». Los gemelos enfrentaron numerosos desafíos, pero también reconocieron la importancia de su viaje compartido. Su vínculo se profundizó a medida que navegaban por este nuevo panorama. Cada experiencia los acercaba más. Pusieron todo su corazón en un proyecto que se había convertido en un faro de esperanza para ellos. Un software diseñado para ayudar a localizar a personas desaparecidas. No era solo un esfuerzo profesional, era una misión personal nacida de sus propias experiencias de pérdida y búsqueda de identidad. A medida que el software comenzó a tomar forma, los gemelos encontraron consuelo en su trabajo. Pasaron incontables horas perfeccionando sus características, dedicándose a mejorar su funcionalidad y a garantizar que su impacto llegara a quienes más lo necesitaban. Cada línea de código estaba impregnada de su dolor, esperanza y determinación. Sabían que esta tecnología podría proporcionar respuestas a quienes habían pasado demasiado tiempo buscando a sus seres queridos, tal como ellos lo habían hecho. La oportunidad de mostrar su creación surgió inesperadamente. Parker, ansioso por apoyar a sus hijos, les ofreció la oportunidad de presentar su software en un evento tecnológico internacional que patrocinaba. La emoción los invadió mientras se preparaban para el momento que podría cambiarlo todo. No se trataba solo del software, se trataba de validación, aceptación y, finalmente, de encontrar su lugar en el mundo. El día del evento, Lucas y Samuel se sintieron muy nerviosos. Detrás del escenario, la atmósfera estaba llena de emoción, pero para los gemelos era como subir al escenario de sus vidas. Podían sentir el peso de su viaje sobre sus hombros. Esta no era una presentación más. Era la culminación de sus sueños, la manifestación de sus luchas y la encarnación de su historia compartida. «Tenemos todo bajo control», dijo Lucas, tratando de infundir confianza en Samuel. Pero mientras revisaban las diapositivas, podía ver la incertidumbre en los ojos de su hermano. Samuel asintió, pero la tensión era palpable. No solo estaban presentando un producto, estaban exponiendo sus almas. Su historia, una historia de abandono, resiliencia y búsqueda de pertenencia, quedaría al descubierto ante una audiencia de extraños. A medida que se acercaba el momento, subieron al escenario. Las luces brillaron, iluminando su camino, y un mar de rostros los miró fijamente. El público estaba formado por expertos en tecnología, inversores y curiosos.
todos ansiosos por ver lo que estos gemelos tenían para ofrecer. Lucas, que siempre se sentía más cómodo en situaciones públicas, respiró profundamente y comenzó a hablar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas y este es mi hermano Samuel. Estamos aquí hoy para presentar una tecnología que ha cambiado nuestras vidas y creemos que puede cambiar la forma en que las personas se reconectan con sus seres queridos. Su voz era firme y cada palabra infundía confianza. Nuestro software de reconocimiento facial ha sido diseñado para ayudar a localizar a personas desaparecidas mediante el uso de bases de datos públicas y privadas con la esperanza de proporcionar respuestas a quienes, como nosotros, han pasado demasiado tiempo buscando a sus seres queridos. Samuel tomó el mando con una voz firme pero llena de emoción. Esta tecnología no es solo un proyecto, es parte de nuestra historia. Crecimos en un orfanato, sin saber quiénes eran nuestros padres ni por qué nos habían abandonado. Durante años, la incertidumbre sobre nuestros orígenes fue una carga que llevamos encima. Fue gracias a este software que pudimos localizar a nuestra madre y descubrir las dolorosas verdades sobre nuestro pasado. Queremos ofrecer a otros la oportunidad de encontrar a sus familias, de reconectarse con las partes perdidas de sus vidas. Mientras hablaban, el público estaba pendiente de cada una de sus palabras. Los gemelos compartieron anécdotas personales, detallando sus luchas y el costo emocional de crecer sin conocer a su familia. Cuanto más revelaban, más se conectaba la multitud con su historia. Jadeos y murmullos resonaron en el auditorio mientras revelaban las capacidades del software, mostrando demostraciones en tiempo real y testimonios de personas que se habían beneficiado de su trabajo. Sin embargo, cuando la presentación llegó a su clímax, Samuel notó a Logan en la audiencia. Su expresión era ilegible, una mezcla de escepticismo y curiosidad que hizo que el corazón de Samuel se acelerara. Las dudas comenzaron a aparecer, carcomiendo los bordes de su confianza. ¿Realmente pertenecía a esta nueva familia? ¿Logan alguna vez lo aceptaría? Cuando concluyeron su presentación, los aplausos estallaron del público. Una ola de agradecimiento los invadió. Lucas y Samuel intercambiaron miradas de alivio. Una sensación de logro los invadió. Lo habían logrado. Habían compartido su verdad y ofrecido algo significativo al mundo. Sin embargo, en medio de los aplausos, Samuel no podía quitarse de encima la sensación de que su viaje estaba lejos de terminar. Después de la presentación, los gemelos fueron inundados de preguntas y solicitudes de demostraciones. Los inversores expresaron interés en financiar su proyecto y los medios de comunicación clamaron por entrevistarlos. Por un momento, se sintieron como estrellas, disfrutando de la validación que habían anhelado. Pero cuando la multitud aumentó, Samuel vio a Logan alejarse, con el ceño fruncido. «Oye, vuelvo enseguida», le dijo Samuel a Lucas, quien asintió, todavía absorto en una conversación con un ansioso inversor. Mientras Samuel seguía a Logan fuera del salón, sintió una oleada de determinación. Esta era su oportunidad de enfrentar el escepticismo que había persistido entre ellos. «¡Logan! ¡Srenia!», gritó, alcanzándolo apresuradamente fuera del lugar. Logan hizo una pausa y se giró lentamente para mirarlo de frente, con los brazos cruzados a la defensiva. «¿Qué quieres?», preguntó Logan, con un tono frío y cauteloso. «Quería hablar», respondió Samuel, luchando por mantener la compostura. «Sé que todo esto es nuevo para ti, pero espero que entiendas que no estamos tratando de entrometernos. Solo queremos una oportunidad de ser parte de esta familia». La expresión de Logan se suavizó un poco, pero todavía había un muro entre ellos. «¿Crees que es tan fácil? No puedes entrar y esperar que todos te acepten», dijo, con frustración evidente en su voz. Lo entiendo», dijo Samuel, sintiendo el peso de las palabras de Logan. «Pero necesito que veas que estamos tratando de hacer que esto funcione. Quiero conocerte, ser un hermano para ti». Logan lo miró por un momento, y Samuel pudo ver el destello de conflicto en sus ojos. «No se trata solo de ustedes. No son los únicos afectados por esto», admitió finalmente Logan, y su voz se calmó. «He pasado toda mi vida tratando de entender por qué mi padre decidió dejarlos atrás. Es difícil simplemente aceptar que ahora él quiere ser padre». «Lo entiendo», dijo Samuel, y una oleada de empatía lo invadió. «Es difícil para nosotros también, pero creo que podemos superar esto juntos. No tenemos que ser enemigos.
Logan lo estudió durante un largo momento. El silencio se llenó de palabras no dichas. Bien, te daré una oportunidad, pero llevará tiempo, dijo finalmente, extendiendo una mano. Samuel agarró la mano de Logan con firmeza, y el alivio lo inundó. Eso es todo lo que pido. A medida que pasaban las semanas, la relación entre los gemelos y su nueva familia empezó a evolucionar. Al principio, la aceptación de Logan fue vacilante, pero Samuel y Lucas estaban decididos a derribar las barreras. Pasaban los fines de semana juntos, haciendo caminatas y compartiendo historias alrededor de fogatas, forjando conexiones que poco a poco fueron cerrando el abismo que los separaba. Claire también jugó un papel fundamental en esta delicada danza de aceptación. Su espíritu protector creó un espacio seguro donde los gemelos podían compartir sus sentimientos sin miedo a ser juzgados. Organizaba noches de juegos familiares y maratones de películas, reuniendo a todos en un esfuerzo por solidificar sus vínculos. Samuel y Lucas empezaron a ver la calidez que residía dentro de esta familia, dejando ir lentamente la ira y el resentimiento que una vez los habían consumido. Pero mientras construían esta nueva base, también tuvieron que enfrentarse a las sombras de su pasado. Una noche, mientras limpiaba algunas cajas viejas, Samuel se topó con una colección de fotografías descoloridas en el ático. Eran fotos de su madre, Skylar, mucho antes de que nacieran los gemelos. En una fotografía, ella le sonreía radiante a un joven Parker, con los ojos encendidos de alegría. La imagen despertó algo dentro de Samuel, una mezcla de anhelo y dolor no resuelto. «Lucas, ven a ver esto», gritó, haciendo un gesto a su hermano para que se acercara. Mientras Lucas examinaba la fotografía, una expresión de tristeza se apoderó de su rostro. Parecía feliz, murmuró, trazando el contorno del rostro de su madre con su dedo. Sí, lo parecía, respondió Samuel, sintiendo el peso de su historia compartida presionándolos. ¿Crees que alguna vez quiso que la encontráramos? Lucas sacudió la cabeza. La incertidumbre nublaba su expresión. No lo sé, pero deberíamos hablar con ella al respecto. Tal vez haya más en la historia de lo que creemos. Esa noche, los gemelos reunieron a todos para discutir sus hallazgos. Parker y Skylar se sentaron uno al lado del otro, con expresiones serias mientras escuchaban a los gemelos contar su descubrimiento. No sabía que tenían esto, dijo Skylar suavemente, con la voz temblorosa por la emoción. Quería protegerte del dolor de nuestro pasado. ¿Protegernos?, repitió Samuel, sintiendo que la ira salía a la superficie. Nos dejaste sin opción. Tuvimos que crecer solos, sin saber quiénes éramos. Parker intervino, con voz firme pero gentil. Cometimos errores y lo sentimos profundamente, pero ahora estamos aquí y queremos corregirlo. Skylar asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Siempre los he amado a los dos desde lejos, y me duele saber el dolor que les causé. Tenía miedo y pensé que estaba haciendo lo correcto al dejarlos ir. Samuel sintió una mezcla de empatía y frustración. Podrías habernos dicho, podrías haber intentado acercarte. Pasamos toda nuestra vida preguntándonos por qué no éramos suficientes para ti. La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión no resuelta, pero mientras hablaban, las grietas en su relación comenzaron a mostrar signos de curación. Compartieron historias de su infancia, y cada revelación fue un paso hacia la comprensión de la compleja red de la historia de su familia. Samuel sintió que las paredes que rodeaban su corazón se desmoronaban lentamente cuando comenzó a ver a su madre como una figura imperfecta pero amorosa, que luchaba con sus propios demonios. A medida que pasaban las semanas, los gemelos seguían transitando el terreno rocoso del perdón. Con cada reunión familiar, sentían que los lazos de aceptación se fortalecían, pero también sabían que el camino que les aguardaba no sería fácil. De vez en cuando, surgían dudas persistentes que hacían que Samuel se preguntara si realmente pertenecía a ese lugar. Una noche, mientras Lucas estaba con amigos, Samuel se encontró solo en el jardín. La luna colgaba en lo alto del cielo, arrojando un resplandor plateado sobre los setos prolijamente podados. Podía oír la risa distante de sus nuevos hermanos dentro de la casa, un recordatorio de la calidez que habían comenzado a fomentar. Sin embargo, sintió una punzada de soledad que se apoderaba de su corazón, un inquietante recordatorio de su pasado. «Hola», dijo Claire en voz baja saliendo para unirse a él. «¿Te importa si te acompaño?»
Por supuesto que no, respondió Samuel forzando una sonrisa. Se sentaron en silencio por un momento. La brisa fresca agitaba las hojas a su alrededor. Finalmente Claire habló, su voz firme pero suave. Sabes, está bien sentir lo que estás sintiendo. Es mucho para procesar. No quiero sentirme como un extraño, admitió Samuel, su voz apenas por encima de un susurro. Quiero encajar, ser parte de esta familia, pero a veces parece imposible. Claire le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No eres un extraño. Simplemente estás encontrando tu camino, y eso lleva tiempo. No se trata solo de encajar, se trata de ser quien eres y permitirnos conocerte. Mientras hablaban, Samuel se dio cuenta de lo mucho que valoraba la presencia de Claire en su vida. Ella no era solo una figura materna, era una fuente de apoyo y comprensión. Con su aliento, sintió una renovada sensación de esperanza, la creencia de que la aceptación era posible. Al día siguiente, los gemelos decidieron acercarse a su madre. Era hora de tener un diálogo abierto sobre el pasado y el futuro. Habían quedado en encontrarse con Skylar en un café de la ciudad, un lugar neutral donde podían hablar de sus sentimientos sin el peso de las expectativas familiares sobre ellos. Mientras se sentaban frente a Skylar, el aire estaba cargado de expectación. «Queremos entender qué pasó», comenzó Lucas con un tono tranquilo pero firme. «¿Por qué nos dejaste?» Skylar respiró profundamente, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No fue una elección que tomé a la ligera. Era joven y estaba asustada. Pensé que los estaba protegiendo a ambos del dolor de mi pasado». ¿Protegiéndonos? ¿De qué?, presionó Samuel, con una mezcla de ira y tristeza arremolinándose en su interior. «De la oscuridad de mi vida», respondió Skylar, con la voz temblorosa por la emoción. «Luché con mi salud mental y pensé que estarías mejor sin mí. Estaba equivocada». Su conversación continuó. Cada revelación despegaba capas de dolor y arrepentimiento. Skylar compartió sus luchas con la adicción y la salud mental, pintando un retrato de la vida tumultuosa que la había llevado a tomar la desgarradora decisión de irse. Mientras escuchaban, las gemelas comenzaron a ver a su madre bajo una nueva luz, no como una figura distante, sino como una mujer moldeada por sus experiencias. Cuando su conversación llegó a su fin, las gemelas sintieron que una sensación de catarsis las invadía. Habían enfrentado el pasado, pero lo más importante, habían abierto la puerta a la curación. Estaban listas para seguir adelante, listas para abrazar el futuro juntas. Con el paso de los días, los gemelos se sentían más a gusto en la familia Parker. Las grietas que antes parecían insalvables empezaron a cerrarse, reemplazadas por la calidez de la comprensión y las experiencias compartidas. Encontraron consuelo en las risas compartidas durante las noches de juegos familiares y en la comodidad de la presencia de su nueva familia. A medida que el verano se transformaba en otoño, Samuel y Lucas se volcaron en su trabajo, perfeccionando su software y lanzando una iniciativa comunitaria para crear conciencia sobre las personas desaparecidas. Organizaron una recaudación de fondos, invitando a la comunidad a participar en su causa, con la esperanza de crear conexiones entre familias que habían enfrentado luchas similares. El evento resultó ser un éxito rotundo. Las familias compartieron sus historias, el aire estaba cargado de emoción y camaradería. Para Samuel y Lucas, fue un recordatorio de por qué habían creado este software en primer lugar, para unir a las familias, para brindar esperanza en tiempos de desesperación. En medio de las celebraciones, Samuel vio a Logan, que había estado tranquilo y reservado durante todo el evento. A medida que avanzaba el día, notó que Logan estaba solo, observando las festividades desde la distancia. Respirando profundamente, Samuel se acercó a él, decidido a salvar la última brecha entre ellos. «Oye», dijo Samuel con voz firme, «¿estás bien?» Logan se giró para mirarlo con expresión contemplativa. «Sí, solo estoy tratando de asimilar todo esto». «Yo también», respondió Samuel. «Pero quería darte las gracias por darnos una oportunidad. Significa mucho». Logan asintió. Su expresión se suavizó. «Es difícil aceptar que mi familia sea diferente ahora, pero veo lo bueno en lo que están haciendo y lo respeto». Samuel sonrió sintiendo un destello de esperanza. «Estamos todos juntos en esto. La familia no se trata solo de sangre, se trata de los lazos que creamos». Mientras hablaban,
Samuel se dio cuenta de que la distancia entre ellos se estaba reduciendo. Ya no eran adversarios, sino hermanos, unidos en su viaje compartido de sanación. Fue un paso hacia la aceptación, un paso hacia un futuro en el que podrían estar juntos, abrazando sus identidades como hermanos y amigos. El día de la recaudación de fondos estuvo lleno de risas, calidez y un sentido de comunidad. Samuel y Lucas permanecieron juntos, observando a la multitud mientras la gente compartía sus historias, forjando conexiones que durarían toda la vida. En ese momento, supieron que habían encontrado su lugar, no solo en la familia Parker, sino dentro de un tapiz más grande de esperanza y sanación. Cuando el sol se puso en el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre la reunión, Samuel sintió que una sensación de paz se instalaba en su interior. El pasado siempre sería parte de su historia, pero ya no los definía. Estaban forjando una nueva narrativa, una llena de amor, aceptación y la promesa de un futuro más brillante.